Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se está escuchando? Bueno, ¿se escucha bien? Háganos así, si escucha bien Hola. el audio, escríbanos por chat. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Les damos la bienvenida. Espero que hayan tenido el tiempo de buscarse un rico trago y si no todavía están a tiempo. Mi nombre es Lucrecia Cornejo y junto con Angie Brown, que me acompaña acá, somos las fundadoras de Hidrotar y queremos darle la bienvenida a nuestros amigos, clientes, que ya son amigos, a nuestra comunidad de Instagram que se suma hoy. Y bueno, y contarles antes de empezar la charla de Eduardo Estupía, que nos reúne hoy, cuál es el propósito de la charla, que no difiere del propósito general de Diderot Art, que es hacer que el arte le llegue a mucha más gente, haciéndolo accesible, transparente y visible, para que esta experiencia no quede reducida para unos pocos, sino que se expanda a toda aquella gente que está predispuesta a disfrutar del arte, pero que por distintas razones, o porque no se animan, o porque simplemente no se acercan a los circuitos tradicionales del arte, pero no por desinterés, muchas veces por falta de tiempo, o porque se sienten intimidados, o por ciertos prejuicios y miedos de esta creencia que está tan arraigada de que para disfrutar del arte hay que saber. Y Diderot se trata de eso, se trata de romper barreras y establecer un puente entre artistas y muchísima gente que está con ganas de conectarse con el arte. Nosotros, de Diderot, creemos que si el arte se abre a la gente se abre al arte, y la charla de hoy es una forma de abrir otra puerta al arte. Pero bueno, antes de empezar la charla, queremos presentarles a Steffi August, que es una pieza fundacional de Diderot Art. Ella es la curadora y asesora de arte en Diderot. ¿Y qué es una curadora? Bueno, la curadora es justamente la que hace la selección de los artistas, la que visita los talleres, la que selecciona junto a ellos qué obras se van a exhibir, más que nada para asegurar la calidad de la obra. Y esto para nosotros tiene un rol fundamental en Diderot, porque justamente lo que queremos es que la audiencia que entra a Diderot justamente pueda confiar y regirse por si le gusta o no le gusta la obra, sabiendo que hay un trabajo profesional por detrás de eso. Steffi August estudió curaduría y gestión de arte, y ella trabajó antes de unirse a Diderot, coordinando por 5 años la galería de Zabaleta Lab, y bueno, hoy es la persona que va a estar acompañando a Eduardo en la charla, a la que le damos la bienvenida y que va a presentar a Eduardo Stupía para ustedes. Así que Steffi, te doy la palabra, así podés Bueno, presentarlo a Eduardo y comentar un poco más. bueno, de vuelta, muchas gracias a todos por estar ahí, bienvenidos, espero que anden bien. Bueno, antes de que empecemos, les queríamos contar un poco cómo iba a ser la dinámica que íbamos a tener, así nos organizamos porque somos un montón. Vamos a tener seguramente algunas preguntas que van a surgir en la charla, y para que podamos responderlas de forma ordenada, nos pareció que lo mejor era usar la herramienta de la manito que está por ahí en la pantalla, o el casillero de preguntas y respuestas. Pueden elegir la opción que quieran, depende si quieren que se les escuche la voz o si prefieren dejarlas por escrito. Y las vamos a ir respondiendo durante la charla, así no quedan para el final y no pierden como el sentido después de un rato. Por otro lado, le queríamos pedir por favor que la opción de chat la dejen abierta para avisarnos si hay algún problema de audio, de conexión y ese tipo de cosas. Y la charla, bueno, va a durar más o menos 45 minutos y después van a haber de vuelta como un espacio para preguntas y respuestas que pueden haber quedado pendientes. Bueno, y ahora sabiendo un poco esto que les contábamos, les presento a Eduardo Estupía, que es nuestro speaker esta noche. Eduardo nació en 1951, es artista plástico y expone de forma local e internacional en muestras grupales e individuales. Escribió numerosas reseñas y ensayos sobre arte y estética. Habitualmente ejerce como curador y jurado de premios y concursos nacionales. Es representado por la Galería Jorge Mara Larouche y con ellos se exhibió en muchísimas ferias internacionales. Entre sus galardones obtenidos se destacan los premios más importantes de nuestro país, el premio del Gran Salón Nacional y el Gran Premio del Salón Municipal de Belgrano, ambos en la especialidad de dibujo.
Su obra además integra colecciones importantísimas en Argentina, museos, y sus trabajos de los años 80 fueron adquiridos por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, y además la obra fue exhibida entre noviembre de 2007 y 2008 en una muestra grupal que se llamó Nuevas Perspectivas en el Arte Latinoamericano, que fue una selección de las últimas décadas y de adquisiciones de la década. Además apoya muchísimo a los artistas jóvenes, coordina la línea Piensa y los forma a los jóvenes en su carrera y los va guiando y orientando. Así que la verdad que es un privilegio poder escucharte hoy, Eduardo, y además hoy pensaba que qué mejor portavoz que un artista para poder responder a esta pregunta que nos tiene hoy acá, que es ¿por qué debería gustarme lo que no entiendo? Que en definitiva los artistas son los productores de estas obras que nos generan esta gran pregunta que nos tiene hoy acá sentados. Así que, Eduardo, te vuelvo a preguntar, ¿por qué debería gustarme lo que no entiendo? Bueno, ante todo, ¿se me escucha bien? Se escucha muy bien. Bueno, y muchas gracias. Voy a compartir pantalla primero para que todo esté bien técnicamente. Ahora me imagino que están viendo todos el comienzo del PowerPoint, ¿no? Díganme que sí. Ok. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. También es un gusto para mí, un privilegio que Diderot me haya invitado a esta tarea ímproba, diría una misión imposible, quizás, o por lo menos difícil, de responder a esta pregunta, que es un poco una pregunta retórica, ¿no? Es una pregunta para empezar a pensar juntos un escenario que es muy disfrutable por un lado y complicado a la vez, ¿no? Que sería un poco el escenario del intercambio del arte, del intercambio artístico, de los valores y el intercambio artístico en el entramado social. El intercambio comercial de bienes, pero también el intercambio simbólico, ¿no? Es decir, hoy cómo es la cuestión del arte y de su lectura, su inteligibilidad y su accesibilidad en la sociedad, ¿no? Digamos, esto que parece también muy amplio, es muy específico al mismo tiempo, y ustedes lo presentaron muy bien, digamos, ustedes como un espacio que vincula al público con la pieza artística, se ven en el problema de estas cuestiones de la legibilidad y la inteligibilidad y la captación y la percepción del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, pusimos esa pregunta, que es un poco una pregunta irónica, ¿no? ¿Por qué debería gustarme lo que no entiendo? Probablemente esa pregunta a alguien se la haya formulado. Creo también que, y de paso agradezco a los interesados que se incluyeron en esta charla, gracias por el interés. Supongo que alguna vez se habrán hecho esta pregunta o algo parecido, ¿no? Y había otras preguntas colaterales, ¿no? Y ahora que lo entendí, ¿debería gustarme o debería gustarme más porque lo entiendo? Y una pregunta todavía más acuciante, que anda flotando por ahí seguramente, es, ¿tengo entonces que entender el arte para que me guste? Y también uno debería agregar otra pregunta más retórica. ¿Tengo que entonces que entender el arte para comprarlo? Bien. Entonces, yo preparé un PowerPoint con muchos ejemplos, o varios ejemplos diversos, de piezas artísticas que generan interrogantes, o más bien adhesiones, porque también el espectador, o el usuario de arte, la persona afín muy fuertemente al arte, digamos, ¿no? Uno podría pensar que los que estamos los que nos hemos congregado hoy, pertenecemos a un cierto público más bien interiorizado del arte, pero esa interiorización nunca es pareja, es despareja, ¿no? Justamente porque lo primero que uno debería pensar es que no hay un saber presunto e imprescindible para gustar el arte, porque la cuestión del gusto y el saber no son entidades homogéneas ni parejas, son bastante independientes, ¿no? Pero para empezar, yo diría que voy a poner un ejemplo de
de uno de los momentos históricos en que se produjo una especie de ruptura entre el contrato, entre comillas, el contrato del espectador y la pieza artística. Esto es muy relativo y es casi una metáfora, digamos, ¿no? Pero yo siempre pienso que esta obra de Manet, que es el Déjeuner-sur-l'Herbe, ¿no? El almuerzo campestre de 1863, es una obra peculiar porque generó un gran escándalo cuando se exhibió. Y este escándalo tenía que ver con la cuestión de qué escandalizaba en el siglo XIX, o hasta el siglo XIX, y qué generaba la ruptura de la empatía o de la vinculación amable y armónica del espectador con el cuadro. Eran los contenidos. Hasta ese momento la ruptura era la ruptura de contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que este cuadro generó un gran escándalo porque era la primera vez que de algún modo se leía que un desnudo femenino no era un desnudo de la mujer ideal, sino de la mujer real. Esta señorita, compartiendo el almuerzo con estos dos señores vestidos y ella desnuda, más la bañista, que parece estar en otra cosa en el segundo plano, generó el escándalo de que se percibía como que se compartía un espacio que había sido alegórico con un espacio realista. Entonces era una mujer desnuda, mucho más que una deidad, como hasta casi en ese momento, aunque hay ejemplos en oposición a esto que digo, una lectura más bien tradicional y conservadora veía el desnudo como un desnudo ideal y no como un desnudo real. Y esta mujer era una mujer real con hombres vestidos. Un desnudo con hombres vestidos. Eso generó un gran escándalo. Entonces, este es un ejemplo de ruptura del contrato armónico, digamos, del espectador con los contenidos del cuadro. Bien. No obstante, y esto lo digo para ubicarnos un poco, había ejemplos anteriores. Por ejemplo, estas mujeres desnudas es una escena mitológica, el juicio de París, un cuadro del siglo XVIII. Estos desnudos no escandalizaban, estaban en un contexto de elegibilidad mitológica, histórica, etc. Ahora bien, este cuadro de Boucher, esta muchacha joven, es un cuadro cargado de erotismo del siglo XVIII, pero a su vez contextualizado por una cultura, digamos, de la pintura galante que permitía que la legibilidad no fuera escandalosa. Y si era escandalosa, era un escándalo cortesano, era un escándalo, digamos, cobijado por una cierta convención, ¿no? Muy bien, ahora, para seguir con el tema de los desnudos y de su legibilidad y de lo no escandaloso, y yo alimento esta hipótesis porque creo que tenemos que examinar qué nos quiebra nuestra relación con el arte, cuáles son los códigos que de algún modo quiebran nuestra relación y nos dificultan la relación con el arte, también en términos de adquirirlo. Pienso en Las Tres Gracias de Rubens, ¿no? Que también Rubens ya era un pintor con una peculiaridad anatómica muy, muy cruda, porque fíjense los tres cuerpos de estas tres gracias, figuras mitológicas, qué humanos que son, ¿no? No obstante, se veía esto todavía encuadrado en una zona de elegibilidad clásica y perfectamente lícita, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando Picasso hace la Mademoiselle de Avignon, se conecta directamente con este tipo de estructura figurativa, vamos a decir, anatómico, figural, digamos, y la rompe completamente. Entonces, la Mademoiselle de Avignon generó también en su momento una cierta, digamos, ilegibilidad o una cierta dificultad de comprensión a un espectador que estaba más bien acostumbrado a otro tipo de figuración. Más aún, Picasso, radicalmente, la Mademoiselle de Avignon es un cuadro de 1907, y hoy todavía es un cuadro que genera tensión. Miren ustedes, ¿no? Estamos hablando de más de 100 años, y todavía genera una tensión, claro que está, por supuesto, una tensión cobijada por un montón de teorías y de lecturas y de escrituras y de saberes del arte que nos acompañan en nuestra lectura de la Mademoiselle de Avignon,
pero no obstante todavía es un cuadro que genera una gran tensión, además porque Picasso no solo avanzaba sobre sus experimentos geométricos con el cubismo, sino que además, como ya sabemos, había incorporado la escultura africana y las máscaras africanas en la fisonomía de esas mujeres, ¿no? Pero a su vez hay otros antecedentes, como por ejemplo en estos 4 imágenes, el mosaico griego, del que está en el ángulo superior izquierdo, un detalle de la primavera de Botticelli, las 3 gracias de Rubens y una versión de las 3 gracias de Picasso, que no es el mejor cuadro de Picasso para nada, pero bueno. Entonces en un momento dado, las estructuras consolidadas se distorsionaron por acción de los artistas y generaron momentos críticos en el espectador. Bien, esos momentos críticos nunca están completamente fijos, ¿no? Porque además todos cambiamos. Más allá de que nosotros nos sintamos que tenemos una identidad como espectadores, que es lo mismo que decir un gusto y un criterio, quizás inadvertidamente eso va cambiando, porque los tiempos cambian y las señales que los contextos nos dan nos hacen cambiar, aunque no sea un cambio brutal ni demasiado visible, pero cambiamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, esta versión de Los esposos Arnolfini, el cuadro de Van Eyck, del 1434, fue versionada por Botero, como ustedes pueden ver a la derecha. Botero, por supuesto, que generaba esa especie de distorsión de sus gordas o gordos, que era como una parodia de cierta robustez iconoclasta, robustez física neoclásica, y también Botero generó un choque al principio, y el choque de Botero se fue como morigerando, y resulta que Botero después se convirtió en un pintor extremadamente cotizado, con aquello que al principio se vio como una deformación o como una distorsión exagerada. Quiero decir con esto que para el espectador también medio, no para el especialista, y no estoy justamente refiriéndome al especialista, me refiero al espectador interesado y medio, aquello que pudo ser desagradable en un momento puede ser perfectamente aceptable y además e incluso atractivo en otro momento. Quiere decir que no solo cambiaron las condiciones de lectura de la obra, sino el propio espectador sin advertirlo probablemente, haya cambiado, ¿no? Otro ejemplo, el Papa Inocencio X, cuadro de Velázquez a la izquierda, el cuadro de Bacon a la derecha, ¿no? Entonces, vamos a decir que para el espectador que afina la pintura clásica, que descubre la irrupción de Bacon en el panorama de mediados del siglo XX, de los años 60 más o menos, pudo haber significado un choque violento y una especie de rechazo a la manera figural de Bacon, ¿no? Estoy usando un cuadro de Bacon que no es exactamente justamente el cuadro donde aparecen las mayores deformaciones, por decirlo de algún modo, o ejemplos del estilo Bacon, pero lo pongo para ver la operación de un artista sobre un ícono y su propuesta de revisitación de ese ícono en un nuevo contexto de código estético, que pudo haberse enfrentado con un espectador afín más bien al clasicismo o al naturalismo de Velázquez, ¿no? Hay una anécdota muy interesante que tiene con la intachabilidad de la historia del arte o de los íconos, aún para los artistas. Bacon vivió en Madrid muchos años de su vida, y este es un cuadro el Bacon es un cuadro del 53, 1953, y este cuadro de Velázquez está en Madrid, y Bacon vivió en Madrid muchos años, y nunca lo fue a ver en persona. Nunca lo fue a ver en persona. Que sí que Bacon lo pintó estando en Madrid, conviviendo en la misma geografía que el cuadro, pudo haberlo ido a ver, y nunca lo fue a ver en persona. Como si no hubiera podido ir a verlo en persona si lo quería pintar. Quiero decir con esto, simplemente, es una anécdota del folclore baconiano, ¿no? Pero quiero decir con esto que a veces, para los propios pintores, cierta intachabilidad del arte histórico es fuerte, ¿no? Este es el San Sebastián el San Juan Bautista, perdón, de Leonardo, a la izquierda, y la versión paródica de Jeff Koons, un artista que es
paradigmático de justamente uno diría la irrupción iconoclasta crítica del arte contemporáneo y de su total arbitrariedad, si se quiere, su total libertad, una libertad casi terminal para usar lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere y de la manera que quiere, usar cualquier elemento consagrado o sagrado que pudo haber estado cobijado por un montón de paradigmas históricos, usarlo como se le antojan. Entonces Kunz, que es justamente un iconoclasta, hace su versión del San Juan Bautista, ¿no? Muy bien. Ahora bien, esto nos da un poco de pie para ver o para examinar eso que pudo pasarnos cuando recorremos una feria de arte contemporáneo. En Argentina, no hace falta que pensemos en las ferias internacionales. Recorriendo Arte Va, nosotros podemos encontrarnos con un montón de obras artísticas, objetos artísticos que nos producen rechazo, nos producen una incógnita tensa, digamos, y una certeza de que ese objeto no pertenecería a lo que nosotros consideramos que es el arte, digamos. Porque más allá del gusto, más allá de las nociones, más allá de los saberes presuntos, de algún modo tenemos una cierta idea de lo que es el arte, ¿no? Ahora, es una idea más cargada de un valor simbólico que de datos, porque el valor simbólico es como absoluto, ¿no? Entonces todavía, de algún modo, seguimos pensando que el arte es una cosa determinada, y que ciertas cosas no pertenecen al campo del arte. Esta charla no es para discutir eso, porque eso es prácticamente indiscutible, digamos, ¿no? Pero si algo ha generado el arte contemporáneo es una crisis en la valoración, y de entonces, por eso el espectador se siente un poco paranoico, ¿no? En el sentido de que parecería que está atravesando un campo que se le propone con determinados valores que él no comparte, o que le cuesta compartir, o que comparte de una manera despareja, digamos, ¿no? Digo esto para tematizar un poco más la cuestión. Este es un ejemplo extremo de uno de los momentos también de ruptura de los contratos. Este artista se llama Chris O'Feely. Es inglés, pero el tipo tiene una ascendencia nigeriana y usa una iconografía que tiene que ver con cierta pintura aborigen nigeriana, histórica y también actual. Pero lo peculiar es que no solo ingresa el modo de dibujo, el modo figurativo de esa pintura aborigen, que mientras nosotros sabemos que pertenece como a un escenario antropológico, toleramos perfectamente porque está legitimado por esa antropología, pero apenas sale del escenario antropológico y se instala en el escenario del arte, nos genera un ruido ambiental fuerte, nos genera una incomodidad y un rechazo eventualmente. Lo digo ahora donde de repente todos estamos más acostumbrados a ver esto, pero cuando Philly surge, él gana el premio Turner en el 98 y lo gana con una gran controversia, porque gana con este tipo de imagen. En el año 98 todavía era muy fuerte la irrupción de este tipo de transgresión frente a normas aún muy consagradas de arte, vamos a decir, difícil para el espectador, como ya había empezado a producirse en esa época, ¿no? Ahora, ya 20 años más tarde, de algún modo estamos más acostumbrados a haber visto este tipo de irrupción, pero en esa época era mucho más fuerte. Pero a su vez, además, y lo más importante, eso que se ve ahí a la izquierda arriba, son tortas de materia fecal de elefante que él puso en el cuadro. Entonces, hay una actitud ahí. Es más aún, el cuadro está apoyado en dos tortitas de elefante muy primorosas que están en abajo. Es decir, la actitud de O'Feely era completamente revulsiva deliberadamente, sabiendo que iba a generar rechazo o que iba a generar gran controversia o que iba a generar una enorme tensión. Ahora, creo que no lo hizo, quizás vaya a saber por qué no, pero digo, vamos a suponer que lo hizo por una cuestión como de conceptual, en el sentido de que en algún momento los artistas
sienten que se agotó el escenario de ¿cómo se diría?, de influencia en el espectador, y tienen que forzar el acuerdo, porque ya no tienen más elementos para conmover al espectador, porque ya estuvo todo muy hecho en el sentido de ciertas estéticas, ciertas formalidades, ciertos equilibrios, ciertas armonías. Había que desarmonizar la relación estética y lingüística para poder generar la irrupción en el espectador de un discurso legible, artísticamente nuevo, ¿no? Entonces, esta especie de escándalo de poner bosta de elefante en un cuadro era también un recurso de convulsionar el buen gusto, que ya había incluido cosas que eran consideradas de mal gusto antes, ¿no? Bien. Entonces, yendo todavía a una de las otras rupturas del contrato, vamos a decir, es el famoso Mingitorio de Duchamp de 1917, que inaugura en la historia del arte, y en la historia no solo del arte, sino de la percepción del espectador, de la captación del espectador, el famoso gesto duchampiano, que consiste en sacar un objeto de un orden determinado, de un contexto determinado, y colocarlo en otro. Es decir, sacar el mingitorio de su lugar natural de relación legible y en la sociedad, y colocarlo en un museo. Entonces, inventando el ready-made, ¿no?, que es el ya está hecho, es decir, el arte no consiste en hacer una pieza original nueva, producida con un determinado lenguaje del artista, sino que el artista ejecuta una acción trasladando un objeto que ya está fabricado de su contexto legible al contexto artístico, y lo coloca desacralizando el contexto y reconfigurando la estatura sociológica del objeto. Entonces, le da un valor agregado artístico, distorsionando la probidad del arte y a su vez transformando el espacio de legibilidad de lo que sería artístico, ¿no? Este es uno de Duchamp, y hay otros. Está el famoso Escurridor de Botellas, de 1914, antes del Mingitorio. Y está la rueda de bicicleta en el banquito, y la famosa plancha, ¿no?, del año 1921, ¿no? Bueno, entonces Duchamp, digamos, instala en la cultura visual y en la cultura filosófica del arte esta especie de transgresión que es bastante definitiva, porque una de las cosas que sigue sucediendo, bastante notablemente, es la reinstalación permanente del gesto duchampiano. Todo el tiempo vemos cosas que sentimos que no corresponden al lugar donde las vemos. Por ejemplo, qué sé yo, un helicóptero en el medio de una feria de arte como pieza artística. Un montón de objetos o de objetualidad, muchas veces gigantesca, o no gigantesca, pero digamos categórica, en muchas dimensiones y escalas, de objetos ya hechos como ready-mades, o prefabricados, o manufacturados, o inventados, que distorsionan o alteran lo que todavía nosotros creemos que es el campo natural y razonable del arte, ¿no es cierto? Acá me detengo un minuto para entonces volver a la pregunta. Entonces, todas estas cuestiones nos cuestionan, valga la redundancia, cuestionan al espectador. El espectador de algún modo se siente muy atraído, muy tentado a atravesar la feria de arte o a vincularse con el arte, ya sea en persona, a la distancia, a través de las redes, porque nunca hoy, creo que como nunca, el arte tuvo tanta presencia en la sociedad, de una manera tan expansiva, tan expandida, tan generalizada y tan democrática, ¿no? Nunca, nunca como ahora. De eso estoy completamente convencido, ¿no? Por eso las tres preocupaciones de Diderot, la cuestión de que el arte sea accesible, transparente y visible, uno diría, bueno, es accesible, claramente accesible, porque cualquiera con cualquier red social, cualquier plataforma, a la distancia o no a la distancia, puede perfectamente, ni hablemos de que ahora los museos pueden visitarse virtualmente, es decir, la accesibilidad está hipergarantizada. Lo que no quiere decir que sea la accesibilidad de la pregnancia, es la accesibilidad al menos de la visibilidad, ¿no?
Por eso lo de visible también. Lo que no sé si sucede es lo de la transparencia, porque la transparencia sería una expresión de deseos, que la conexión fuera fluida, siempre fuera fluida, y no siempre lo es. Entonces, frente a eso, uno no puede establecer recetas para la transparencia, pero sí puede establecer ponderaciones, maneras de reflexionar que le pueden aportar al espectador una especie de, vamos a decirlo así poéticamente o pseudo poéticamente, una tranquilidad de espíritu, ¿no? De saber que todas aquellas presunciones y preconceptos que debería tener no son tales, ¿no? Es decir, que difícilmente se encuentre en algún momento con un campo más equilibrado y homogéneo, porque el propio hecho de ser espectador y el propio hecho de avanzar con un gusto determinado y con un criterio determinado, establece que el saber no es el principal factor a tener en cuenta y no es el principal factor a creer que se puede lograr, digamos, ¿no? Porque sería como un imposible construir un saber absoluto que nos permitiera galvanizar nuestra experiencia y estar garantizados de que lo que vemos y de lo que decidimos en cuanto a la relación con el objeto artístico es infalible. Bien, bueno, Jeff Koons. Acá empieza otra de las operaciones que alteraron cierta armonía presunta, inclusive dentro del arte moderno, que ya era un arte rupturista, ¿no? Bueno, Koons empezó a, entre muchas otras cosas, construyó esta especie de escultura gigantesca de un perrito de globos, ¿no? Fíjense la escala de Koons, la escala de la obra de Koons, y a esta altura ya Koons es un personaje famoso, muy controversial, probablemente sea uno de los artistas más controvertidos todavía en cuanto a esta cuestión del buen gusto o de la alteración de los códigos del arte, porque además él usa mucho el kitsch, ¿no? Y el kitsch es otro de los elementos muy fuertes del arte contemporáneo, porque el kitsch, que era una especie de valor que dejaba fuera del campo del arte muchísimos elementos, ahora está perfectamente incorporado al campo de la relación semántica de los objetos artísticos, de manera que vamos a ver ahora, va a ser varios ejemplos de elementos que pudieron haber sido considerados partes de la cultura kitsch, de la cultura del mal gusto, y de repente se incorporan a la gran cultura del arte, ¿no? Y además ni hablemos de la cotización de Koons, ¿no? Es decir, es una incorporación categórica también en el sentido de su adopción por un mercado, ¿no es cierto? Bueno, es Cynthia Cohen, ¿no? No la estoy emparentando con el tipo de modalidad de Koons, pero digo, hoy por hoy una pintora como Cynthia Cohen puede elegir un motivo como y hacer una especie de hiperrealismo de una figura como esta, la figura de un gallo, ¿no es cierto? Y, es decir, todo lo que podría haber sido un reparo, tanto del artista como del público, en algún momento por elegir determinada iconografía, digamos, de repente se ha incorporado perfectamente a la gran iconografía del arte. Entonces esto es visto con una elegibilidad muy positiva, muy, digamos, perfectamente cobijada por la legibilidad del arte, ¿no? Y además no nos ofrece tampoco ningún problema interpretativo, por decirlo así, ¿no? Nos ofrecería problemas valorativos, no interpretativos. Entonces me parece que ahí hay otro campo interesante para diferenciar lo interpretativo y lo valorativo. Por eso la cuestión de entender o no entender, entre comillas. Es decir, si nosotros, en nuestra captación inmediata, el ícono, la imagen, nos propone una legibilidad directa y una ponderación inmediata, digamos, ¿no? No tenemos que interpretar nada, ni nos sentimos obligados a saber nada, ¿no? Entonces, también hay mucha arte contemporáneo que tiene una iconografía de impacto directo y que más bien establece inmediatamente una empatía con el espectador, aunque sea una empatía irónica o digamos, a veces cínica, ¿no? Y hay más ejemplos, ¿no? Bueno, este es Koons, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno diría, esta es una escultura o un objeto monumental de Koons, pero uno diría, bueno, imaginemos esto como un objeto pequeño
que me proponen a mí en un stand para comprarlo en la feria. ¿Por qué me hubiera comprado que parece un pedazo de plastilina, un montón de plastilina toda junta, digamos? Me parece eso, y me parece eso lícitamente. Lo relaciono inmediatamente con algo que a mí me parece que no tiene ninguna relación con el campo del arte. Muy bien. No obstante, esto está en un museo, que probablemente sea la Tate Modern, probablemente, y está categorizado, completamente consagrado por el fenómeno Kunz, ¿no? Entonces, yo tengo, necesariamente cualquier espectador contemporáneo va a convivir todo el tiempo con este tipo de, uno diría, estímulos y de bombardeo de nuevos mensajes acerca de la categoría del arte, ¿no? Esto no lo preocupa porque probablemente no se va, pero si, llegado el caso, tuviera que comprar un Kunz y tuviera ganas de comprarlo, ¿qué ponderaría? ¿Ponderaría el buen o mal gusto de Kunz o bien la apelación a lo que él considera un gusto barato o quiche, o bien lo consideraría un nuevo modo de hacer escultura? Por ejemplo, cuando, bueno, este es el famoso perrito de Kunz que está, creo que está en el Guggenheim de Bilbao, no me acuerdo, que es casi ornamental y uno diría decorativo. Entonces, esto que también es una especie de cita quiche, solo que convertido en una especie de vergel de flores, se convierte en una especie de ornamento público y uno lo acepta perfectamente en el código de la edificación pública y de la nueva manera de que los museos se contemporaneizan, si se me permite la palabra, para abrirse al espectador de otra manera, ¿no es cierto? Pero después está la famosa bailarina que compró Constantini, que, fíjense ustedes, la cuestión de la escala, no solamente la escala en cuanto a la figura, en relación a las figuras de las personas que le rodean, la escala en el sentido de, si uno ve, si el espectador que rechazaría a esta bailarina como un elemento artístico, más allá de estar forzado a aceptarlo por la categoría de Kunz y por el hecho que haya comprado Constantini, esta bailarina, si la hubiera visto en una repisa, como una bailarinita de cajita de música, no hubiera tenido ningún problema, porque una vez más, haciendo una especie de gran inflación del gesto duchampiano, esta bailarinita de cajita de música se convierte en una escultura masiva que cita la escultura neoclásica, solo que atravesada por el quiche del elemento pequeño, ¿no? Bien. Y acá tenemos a Liliana Porter, por ejemplo, ¿no? Liliana Porter, una persona que usa todo el tiempo una especie de artillería o ¿cómo se dice?, de objetualidad, de objetitos de bazar o de juguetería, o que pertenecen justamente a un rango que no era el rango del objeto artístico, de la escultura artística, y los hace dialogar entre sí. Ahora, Liliana Porter, creo que al espectador también, no advertido, al espectador que se siente demasiado interpelado o demasiado desconcertado por estas cosas que ingresan en un campo más categórico, me parece que el candor de Liliana Porter, el candor infantil, la habilita para hacer combinaciones que hacen ingresar al espectador a un mundo ingenuo con el que se establece inmediatamente empatía. Entonces, a veces también la poética del artista genera un cobijo al espectador, ¿no? Y de nuevo, ahí no importa tanto una especie de inteligibilidad o de saber, importa el efecto, importa el efecto. Entonces, uno diría, una de las cosas que el espectador puede tener en cuenta a favor es el mero efecto de la pieza, tanto en tanto rechazo, pero también en cuanto a adhesión. Es decir, parece que estamos más preparados a leer lo que nos provoca rechazo que leer lo que nos provoca adhesión, porque la adhesión no tiene conflicto. La adhesión es adhesión. El rechazo tiene conflicto. Y si estamos haciendo esta charla es por los rechazos, no por las apologías, ¿no? Como el famoso libro, ¿no? Apologías y rechazos. Bueno, estamos más bien por los rechazos que por las apologías. Si fuera una cuestión de apologías, no estaríamos teniendo esta charla. Entonces, Liliana Porter de nuevo, ¿no? Mini con Che Guevara. Uno diría, bueno, hay un choque de ironía, ¿no? O de sarcasmo en el sentido de esta especie de romance de Mickey con la imagen iconográfica del Che Guevara, y a su vez la cuestión de utilizar
la mayor o menor adhesión del espectador a el ícono de Che Guevara en el sentido ideológico, ¿no? Como de repente León Ferrari, cuando León Ferrari muy famosamente utiliza la iconografía religiosa, sabe positivamente que está irritando a un enorme sector del público, que no tiene que ver ni con la legibilidad, ni con la inteligibilidad, ni con el saber, tiene que ver con la religión y con las creencias, ¿no? Y con la cuestión espiritual del espectador. Lo hace deliberadamente porque él, digamos, examina la política iconográfica de esas imágenes, pero no es ingenuo. Entonces, en ese sentido, el espectador se siente interpelado y probablemente rechaza y se siente ofendido, no por cuestiones de no entender, sino por cuestiones de creencia. Entonces, una cosa más, nuestras creencias son importantísimas y no tenemos por qué dejarlas de lado cuando compramos arte. No hay ninguna razón. Es decir, no hay ninguna razón para dejar nada de lado. El problema es que hay que convivir con esas cosas, porque al no dejar de lado, nosotros asumimos que somos personalidades o individuaciones complejas y que la compra de arte no simplifica la complejidad. Más bien probablemente no digo que la multiplique, pero la pone en escena, ¿no es cierto? Y seguimos con León Ferrari, fíjense la versión de La Última Cena con ratones, ¿no? Una especie de Última Cena simétrica con ratones, ¿no? O esta especie de partido de ajedrez entre el Santos y el Diablo, ¿no? Es decir, todas son como situaciones metafóricas, alegóricas, con alegorías, digamos, paganas, digamos, o non santas, digamos, ¿no? Como parte de su mensaje, ¿no? O como parte del código que le ofrece a un espectador. Entonces, un espectador, olvidémonos del saber, un espectador con su bagaje de lo que sea, se enfrenta con esto y tiene muy claro lo que le pasa con esta pieza. No tiene que dar respuesta a nadie, no hay ningún saber presunto por el cual él debería aceptarla, ni tampoco rechazarla, ¿no? Entonces, digo, si tenemos que rescatar qué tenemos cuando se trata de vincularnos con el arte, me parece que estas cuestiones de la creencia, la adhesión o el rechazo inmediato por la pura visibilidad o cualidad material, iconográfica, objetual y corpórea de la pieza, antes que examinar si estamos en el camino correcto, ¿no? Por ejemplo, para ir al Kitsch, voy a empezar a apurarme porque hay que apurar. Este es Compañucci, utilizaba objetos decididamente Kitsch para hacer estos cuadros, utiliza, mejor dicho, para hacer estos cuadros que son como ornamentos, como celebraciones de elementos que están considerados o de mal gusto o pertenecientes a la decoración, a no sé, al consumo de papel de pared, en fin, o cajita de música, o juguete, o decoración de repisa, ¿no? Muy bien. No obstante, él tuvo un mercado, ¿no? Digamos, entonces, el espectador que pudo haber rechazado estos objetos en el campo del buen gusto para su decoración, los incorporó perfectamente al gusto pictórico porque advirtió que la pintura como entidad categórica había incorporado y había absorbido en su categoría elementos que estaban fuera de ella, digamos. Esto es otro de Cynthia Cohen, que también es una especie de naturaleza muerta. Y ahora voy a géneros muy instalados que no ofrecían, ni ofrecieron, ni ofrecen conflicto, porque son géneros instalados en el sentido de lo que es bien sabido que es artístico, por supuesto. La naturaleza muerta, no obstante, Cynthia hace una especie de naturaleza muerta de joyas, también cambiando la escala, ¿no? Una especie de anillo que es naturaleza muerta con algunas flores, ¿no? Bien, aquí tenemos otra obra de Cynthia Cohen, ¿no? En el sentido de sacar un anillito que estaba puesto en una zona de la legibilidad social determinada, ampliando su escala a una pintura de grandes dimensiones, ¿no? Y convirtiéndolo en una especie de objeto peculiar, ¿no? Como haciendo una microscopía del anillo. Entonces, de nuevo, ¿no? Una operación de lenguaje saca algo de un ámbito no artístico, en todo caso de la artisticidad de la joyería, pero no de la artisticidad del arte pictórico, y lo convierte en lenguaje. Bien. Y aquí tenemos naturalezas muertas clásicas, ¿no? Que no ofrecen ningún problema,
absolutamente ningún problema, y más bien alimentaron y todavía alimentan buena parte del gusto del espectador contemporáneo, aunque no lo parezca, porque nosotros estamos más conformados, quieras o no, a lenguajes como estos, que a los lenguajes que hemos estado examinando un poco y que vamos a seguir examinando, ¿no? Entonces, todavía persiste en nosotros una instalación muy fuerte de este tipo de lenguaje, hasta pasando por Cézanne, y por ejemplo, Lescano, que es muy aceptado y tiene un enorme éxito en un gran perfil de público afín al arte clásico, solo que en un formato de accesibilidad de arte moderno, contemporáneo, pero también es muy criticado por ciertos puristas del arte moderno y arte contemporáneo por considerarlo, digamos, y perdónenme la expresión, relamido, manierista, un mero reproductor de un arte demasiado plácido y demasiado equilibrado en cuanto a su fidelidad con el género, ¿no? El género de naturaleza muerta. Esto no lo digo yo, estoy citando modos de leer ciertas prácticas que parecieran haber quedado fuera del fragor teórico del arte contemporáneo, del arte moderno, pero que tienen un amplísimo mercado y a su vez tienen una plataforma de accesibilidad de gusto muy amplia y a su vez espectadores que rechazarían muy fuertemente otro tipo de naturaleza muerta. Este, por ejemplo, es una naturaleza muerta de Manet, ya con cierta radicalidad del pedazo de carne, ¿no? Que podemos aceptar como género, pero quizás nos genere más rechazo que las que hemos visto antes, ¿no? Por una cuestión de simplemente elección del objeto que pone como naturaleza muerta. Y, para dar un ejemplo muy actual, este es Juan Balaguer, un artista rosarino, que hace una naturaleza muerta con una lengua de toro o de vaca. Entonces, nosotros que veníamos acostumbrados a esto, ¿podemos tolerar esto como naturaleza muerta? Es decir, por más que me digan lo que yo estoy diciendo, es perfectamente factible que el género no termine de cobijar los exponentes más radicales de ese género. Porque efectivamente Balaguer está poniendo una pica en la armonía histórica de la naturaleza muerta. De algún modo, salvando la distancia, Picasso, cuando geometrizó toda su relación objetual con los géneros, como en este caso, también generó una especie de tensión fuerte en un montón de sectores de espectadores, lo mismo que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ahora, hoy estamos mucho más acostumbrados, o mucho más habituados a leer una pintura de Picasso que probablemente esta pintura, ¿no? Bien. Por ejemplo, fíjense, Picasso, las guitarras de Picasso. Estas son guitarras muy prematuras también, de 1920 son más o menos. Pero fíjense esto, ¿no? Pensemos que esto no es Picasso, por un momento. Pensemos que vemos esto en una feria de arte hoy. ¿Cómo lo percibiríamos, no? Estamos garantizados de que esto tiene una legibilidad porque es de Picasso, como esto mismo, ¿no? Ahora, tratemos de extrapolarlo y de imaginar que nos encontramos con esto en una feria de arte y que se nos propone esto como una pieza adquirible, accesible, de ciertos valores, se nos entrega una cierta manera de leer esta pieza. Y nosotros perfectamente podemos rechazarla, digamos, ¿no? Bien. Ahora, si sabemos que es de Picasso, esa contextualización nos permite leerla superando aquello que sentimos que son valores, entre comillas, frágiles o dudosos. Por ejemplo, nuestro gusto, ¿no? Bien. Ahora, fíjense, esto es una pieza contemporánea de Valentina Liernor. Esta es una pieza contemporánea de un artista que trabaja o trabajaba con Rubén Sacar, o sea, una de las galerías más importantes de Buenos Aires. Probablemente para muchos espectadores esto sea un verdadero descalabro. Lo digo, perdónenme, y lo digo hipotetizando completamente. Digo el nombre de ella, podría decir otro nombre de otro artista. Uno podría pensar que esto es un mamarracho. Sí, es una tela rota, rasgada, que va en contra de todos los preceptos que componen lo armónico o una estética artística, aún contemporánea, ¿no? Porque efectivamente es un gesto hiperradicalizado, ¿no?
No obstante, esto está sostenido y presentado, y en buena ley, por el escenario contemporáneo del arte, ¿no? Otra pintura de Valentina, otra obra de Valentina Lierno, ¿no? Que es como se llama algo así como jean gastado, ¿no? De nuevo, ¿no? El jean roto, que es de uso, en una determinada estética, en un determinado código social, se traslada al código de la pintura. Y se ve el travesaño, como diciendo, además de todo, pongo el travesaño porque esto es una pintura también en el sentido de la nomenclatura física que compone un cuadro, ¿no? Un travesaño. Bien. Entonces uno dice, uno se escandaliza por Valentina Lierno, probablemente, bajo determinado gusto, o uno bien puede adherir porque, por alguna razón, hizo empatía. ¿Y por qué no? ¿Por qué no debería hacer empatía? Por eso mismo, ¿no? Porque las razones no están establecidas en un canon, hoy mucho menos que antes, ¿no? Entonces, el canon de algún modo lo establece el propio espectador, y lo ideal sería que lo estableciera con cierto grado de naturalidad. Por supuesto uno dice, no, pero comprar no es tan sencillo. Cuando uno tiene que comprar, adquiere una pieza y la adquiere con cierto grado de posteridad. Muy bien, vamos a examinar un poco eso también. Pero, por ejemplo, este es Lucio Fontana, un artista hiper famoso, que los italianos quieren que sea italiano, pero es argentino, rosarino. Entonces se lo captaron un poco y ahora siempre hay una disputa acerca de su nacionalidad, pero es argentino y rosarino. Bueno, cuando Fontana tajió el lienzo o lo agujereó, también generó un escándalo y también generó en algún momento una crisis de legibilidad o de valores, o una crisis de lenguajes, ¿no? Entonces, si lo ponemos al lado de Valentina, no hay tanta diferencia. Supongamos que esto fuera de Fontana, se legitimaría un poco más, ¿no es cierto? Ahora, esa legitimación pertenece a una zona de la experiencia, no es toda la experiencia. Es decir, para comprar no hace falta la legitimación. En todo caso, hace falta ciertas certezas que en general también son un poco las que el propio espectador se anima a asumir. El otro día estaba leyendo una frase de Guillermo Gabriel Infante, que es un escritor. Guillermo Gabriel Infante le contesta al entrevistador porque el entrevistador le reprocha un poco amablemente que él use muchos juegos de palabras en su literatura y en sus textos, ¿no? Lo cual es cierto. Entonces, Gabriel Infante dice, la pregunta acerca del lenguaje no es quién está acertado o no, sino, según el clásico esquema hegeliano, quién es el amo y quién es el esclavo. Esto es muy radical, es muy extremo, ya sé. Nadie piensa en términos de amo o esclavo cuando va a comprar una pieza de arte. Pero ¿a qué se referiría esta cuestión del amo y el esclavo? Yo tomo decisiones, soy amo de mis decisiones, no soy esclavo de presunciones, porque si soy esclavo de las presunciones, de algún modo estoy paralizado o estoy siempre sometido a una interrogación que es inhibitoria. Claro que existe y no va a dejar de existir porque yo diga que seamos todos amos de nuestras decisiones. Miren qué fácil, ¿no? Yo tampoco soy amo de mis decisiones, no crean que es tan sencillo. Pero digo, hipotéticamente, hay una cierta decisión que siempre va a ser autónoma. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es de contextualizar un poco factores que intervienen cuando avanzamos en estos terrenos de toma de decisión en cuanto a comprar una pieza de arte, ¿no? Por ejemplo, voy más rápido. Esta chica es Agustina Aquiles. Esta chica generó un escándalo cuando ganó un premio con esta obra. Era un premio de una empresa determinada. Y cuando los señores dueños de la empresa vieron lo que había elegido el jurado, se quisieron morir, literalmente. Claro, porque era como la antipintura, la antiobra, según lo que ellos presumían que debía ser premiada para adosar a la marca de la empresa una pieza artística. El jurado votó, como suele pasar con los jurados de arte contemporáneo, que también leen con una gran radicalidad el campo, se salteó toda presunción y, votaron por esto, y generaron que no solo el directorio, sino que muchos espectadores tuvieran que aceptar la artisticidad de esto, que estaba garantizada por un montón de discursos y estamentos y de contextos, pero que iba en contra también aún de muchas concepciones estéticas muy contemporáneas. De nuevo Lascano, vamos a los desnudos rápidamente. El desnudo de Lascano siempre es bello porque se apoya en una especie de categoría que sigue siendo de algún modo neoclásico, naturalista,
y un poco hiperrealista, pero que no genera conflicto. La desnudez del Lescano no genera conflicto, genera siempre empatía, aunque puedan gustarnos más o menos, ¿no? Entonces no hay conflicto. Ahora, por ejemplo, Lucian Freud. Esta es Kate Moss. Lucian Freud la pintó a Kate Moss. La Kate Moss de la derecha es la Kate Moss iconográfica, fotográfica, la Kate Moss del mundo fashion, perfectamente instalada en nuestra percepción y en nuestro deseo, en nuestra fascinación con ciertos modos de belleza del mundo contemporáneo fashion, ¿no? Y a la izquierda es Kate Moss mujer. De nuevo, ¿no? La cuestión de las mujeres ideales o las mujeres fotografiadas en una especie de armonía tecnopop contemporánea, y la mujer convertida en una modelo con el tipo de carnalidad cruda que Lucian Freud propone. Ahora, atención, esta es la carnalidad de Lucian Freud también, ¿no? O sea, Kate Moss es incorporada a esta especie de crudeza humanista terminal de Lucian Freud. Entonces, por supuesto, Lucian Freud hoy no es un artista que esté sometido al conflicto de un espectador que pueda comprar o no, es un artista muy, muy cotizado, y la cuestión de su compra o no compra dependerá de los museos e instituciones, ¿no? Pero imaginemos nosotros, por un momento, imaginémonos frente a la oferta de Lucian Freud. ¿Qué nos pasa todavía con Lucian Freud? ¿Estamos más cerca de Freud o estamos más cerca de Lascano? Bien, o de Martín de Girolamo, ¿no? Que hace estos prototipos de beldades pop también, o bien Marcia Schwartz, ¿no es cierto? Que Marcia justamente es una artista que radicalizó completamente su relación con el espectador todo el tiempo, al punto tal, ella empezó más o menos en los 70, 80 pintando estas vecinas, agregándoles objetos físicos a los cuadros, como esa cortina o la jaulita de pájaro. Después avanzó una retratística más expresionista, pero Marcia siempre estaba, vamos a decir, vulnerando su relación con el espectador, pero siempre el espectador después, vamos a decir, la alcanzaba, ¿no? Es decir, aquel que rechazaba esto, después terminó por aceptarlo y tuvo un gran éxito. Después vino el que rechazó esto y después terminó por aceptarlo. Después vino el que rechaza ahora esto, que es una pintura más reciente, que es todavía más, entre comillas, y que me perdone Marcia, que me va a matar, más feísta, o sea, más llena de rasgos que no pertenecerían a cierta armonía, una desarmonía potente, expresiva, terminal también, cadavérica, digamos, ¿no? O esta, ¿no? Es decir, esto inmediatamente genera conflicto con el gusto. Ahora, ese conflicto con el gusto es un conflicto dinámico y parcial. Esto, muy probablemente, después es aceptado por el mismo espectador que lo rechazó. Porque, como dije antes, todo está en movimiento y los contextos cambian y nos hacen cambiar, y nuestra propia percepción inadvertidamente también cambia. Miren por ejemplo. Este es un artista que se llama Daikichi Amano, hiper exitoso. Hace estas fotografías hiper desagradables, poniéndole a la gente, no sé, mariscos, pescados, tiñéndolos con mentiolate, no sé, son modelos, entre comillas, de este tipo de, digamos, de iconografía extrema, ¿no? Muy bien, esto que genera inmediatamente desagrado, ese desagrado inmediatamente se incorpora a un gusto. Por supuesto que tenemos que agregar acá cierto esnobismo, que es justamente aceptar aquello que debe ser aceptado porque hay códigos de marketing o de teoría del arte o de conceptualización que categorizan y jerarquizan esto. Entonces yo se me adhiere esa categoría porque esto está legitimado por un determinado discurso, ¿no? Pero pone completamente en crisis mi gusto, digamos, ¿no? O Ron Mueck, ¿no? Ron Mueck, de nuevo con el tema de la escala. Ron Mueck generó este tipo de alteración de las proporciones para hacernos ver determinada cualidad humana, ¿no? Fíjense la escala de Mueck. El tema de la escala es categórico en Mueck, también terminal, ¿no? Extremo, ¿no? La escala en Mueck, fíjense. Entonces uno ve los poros artificiales, ¿no? De la piel, pelito por pelito, ¿no? Lo que uno nunca vería
no solo en una escultura, en un ser humano, digamos, ¿no? Es decir, Mueck te pone frente a una humanidad fuera de escala para recuperar la verdadera escala humana. Esa es la paradoja. Ahora bien, esto, ¿cómo se impone en nuestro gusto, ¿no? Yo diría, no es la cuestión de comprar o no un Mueck, es cómo moldea Mueck nuestra percepción para después de que hayamos visto a Mueck, estamos más preparados o más entrenados o más maleables para ver un arte que nos hubiera desagradado mucho en otras circunstancias. Fíjense las dos escalas de Mueck. Lo de la izquierda es una escultura hiperrealista de esta parejita de chicos. Eso se ve en un taburete, es chiquita. Y miren otra figura, lo que es la figura de esa señora frente al espectador. Y esta es otra figura de figurillas chiquitas de Mueck, ¿no? Entonces, ¿qué nos genera? ¿Qué tipo de interrogante nos genera, ¿no? De nuevo, es accesible el discurso en el sentido de la legibilidad. No tenemos problemas con el contenido, tenemos problemas con la escala y tenemos problemas con el valor probablemente escultórico de este objeto. Bien, vamos rápido. Esto es de Osía Janov, de nuevo, ¿no? Un objeto artificial que está incorporado con gran éxito a una objetualidad contemporánea, ¿no? Muy bien. Entonces, todo el contexto permite que esto no sea accesible. Pero al mismo tiempo nos es accesible y probablemente no sepamos por qué nos es accesible. Porque Janov y otros un montón de artistas trabajan con este tipo de, entre comillas, arbitrariedad estética, donde cualquier combinación es posible y cualquier combinación se establece en un terreno de legibilidad y de proposición de estética, ¿no? Entonces, probablemente no estemos preparados para que esto se incorpore de una manera fluida y perfectamente ordenada en nuestra percepción. No, va a ser desordenada. También tenemos que convivir con eso, con cierto desorden de nomenclaturas. No sabemos dónde ponerlo. Bueno, ok, banquémonos ese defecto. Diego Bianchi, otro radicalizado objetual, en el mismo tiempo de conflicto o contradicción, o de desborde de los límites estéticos. Carlos Hofmann, artista muy contemporáneo. Fíjense el tipo de objeto que propone, ¿no? ¿Qué tipo de empatía nos propone? Irónica, sí, podemos empezar a buscarle la vuelta, pero hay un choque necesariamente que es muy propio del arte contemporáneo, ¿no? Bueno, frente a ese choque nosotros avanzamos. ¿Por qué? Porque la inercia del arte es completamente proactiva. Nunca como antes el arte fue tan proactivo. Más aún, frente a todos los grandes universales sociales que nos permitían tener esperanzas en el mundo o en la evolución del individuo, la psicología, la sociología, la política, todos han colapsado bastante. Y el que no colapsó fue el arte, y de algún modo el arte tomó el lugar de esos grandes imaginarios y nos permite, en un escenario cada vez más heterogéneo, cada vez más inclusivo, cada vez más fuera de la crítica, de las críticas de valor, nos permite avanzar en un terreno de hipótesis humana, de hipótesis de universo mundano, en un mundo posible, en un imago mundi, que está muy comprometida en otra disciplina, ¿no? O bien que disciplinas que han caído en el demérito del individuo, ¿no? Es decir, había décadas atrás, la sociología, el psicoanálisis o la política tenían una presencia muy fuerte en el imaginario individual. Hoy están muy devaluadas, menos el arte. Entonces también por eso, este es Elisa Insúa, fíjense, utiliza íconos pop construidos con objetos pop. Es decir, como en alguna remota ocasión hacía Berni, que usaba objetos reales para construir los basurales de Juanito Laguna, Elisa construye el dólar o la tarjeta con objetos innobles o bien objetos de la civilización contemporánea, básicamente de plástico, que es como uno de los elementos, digamos, de la ontología física moderna y contemporánea, ¿no? Bueno, vamos rápido. O bien, ¿qué problema nos ofrece Adrián Villarrojas con sus grandes esculturas masivas o macizas, ¿no? ¿Qué clase de iconografía nos está proponiendo? ¿Qué clase de conflicto nos está proponiendo? ¿Y qué clase de interrogante que nos deja un poco afuera, pero al mismo tiempo nos permite ingresar, dado que la monumentalidad y su inscripción escénica nos hace que compartamos ese espacio sin necesidad de tener que interrogarnos demasiado. Distinto sería si tuviéramos que valorarla como algo que nosotros vamos a adquirir.
Entonces, o bien, vamos rápidamente a pasar por el paisaje. Turner empezó pintando este tipo de precisión óptica y empezó a avanzar década tras década y llegó casi a este tipo de abstracción, generando también en su época una especie de radicalidad o de conflicto frente a los espectadores que lo veían más bien emparentado a un naturalismo, ¿no? Estamos más cómodos seguramente con este paisaje que quizá con este paisaje de Turner, aunque nos pueda parecer una abstracción, o bien, ¿qué nos pasa con este paisaje de Adrián Paiva? Que es un paisaje, pero también es un paisaje desmañado o convertido en una especie de borbotón de ramazones que son líneas, o estos paisajes de Adrián Paiva que tienen una especie de rusticidad de imagen que, si bien nos cobija el paisaje, nos altera un poco cierta armonía del paisaje, ¿no? Bien. ¿Qué nos pasa con Jonathan Messe, un pintor alemán? ¿Qué nos pasa con la abstracción? Hay abstracciones que son más inductivas, que nos permiten ingresar más, como por ejemplo la de Ignacio Valdés o la de Delfina Gurs, ¿no? Abstracciones que son más armónicas, que pertenecen a una geometría más amable, ¿no? Porcelo, por ejemplo, que pudo haber sido un artista más matemático en un punto, ahora se puede incorporar perfectamente a cierta decoratividad, ¿no? Sofía Mastay, una artista contemporánea, pintora, tiene una especie de convulsividad en su pintura que la acerca al expresionismo abstracto, ¿no? No obstante, nos parece más caótica que el expresionismo abstracto, entonces de algún modo nos compromete más que de Kooning, que si bien es un artista hiperconsagrado, también en algún momento pudo haber sido casi ilegible para ciertas miradas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, esta artista, que es Adriana Carambia, pertenece a una zona de arte contemporáneo de una abstracción geométrica muy armónica, ¿no? Y hay una armonía, como por ejemplo la de Ana Clara Soler, que se apoya en íconos que podrían ser cercanos al emoji, ¿no? A una iconografía que también, dado el gran intercambio de imagen que tenemos todos, estamos muy familiarizados, entonces ciertas abstracciones no son más familiares. Y la familiaridad es también un vínculo de ingreso, ¿no es cierto? Ahora, Oleón Ferrari, cuando hizo estos experimentos eran, por un lado, más áridos que Los Santos en la Sartén, pero eran quizá menos irritativos, ¿no? O Cuitca, que ahora podemos verlo con cierto grado de legibilidad y cierto grado de inteligibilidad, y a lo mejor en los 80, cuando surgió, se constituye en una escena más rupturista, porque fue muy singular la aparición de Cuitca, y esa singularidad también quebró una lógica del mercado, ¿no es cierto? Ahora es fácil hablar de una lógica del mercado con Cuitca, es un artista hiperconsagrado, probablemente fue, y no sé si no sigue siendo, el más famoso artista argentino en el mundo, pero en los 80, cuando estaba con Julia Lublin, irrumpió Cuitca en un tipo de iconografía que lo hizo especial. Tuvo necesariamente una empatía con el espectador medio, como puede tener ahora, que está recontra instalado y está cotizado, ¿no? Y con el tema de la cotización, quiero decir algo que habíamos hablado con Steffi y con Lucrecia antes de la charla, y creo que es difícil para el espectador, para el ocasional comprador, comprar por la hipótesis de rendimiento futura, porque es difícil en el arte argentino tener la garantía de sostenimiento de la cotización en el tiempo. No es tan sencillo. Luis Felipe Noé, artista que todos conocemos y que además ha sido un iconoclasta en todas las décadas, y te diría que año tras año es iconoclasta, se ocupa él de quebrar su propio escenario, aunque tiene una identidad muy fuerte, todos los años, y también Noé, el temperamento de Noé lo hace legible, ¿no? Uno sabe lo que está esperando, uno sabe lo que Noé va a proponer. Esto no significa que se haya adocenado, simplemente que su identidad está por encima de los conflictos que pueda producir su propia pintura, aunque puede ser que nos guste más una época que otra de Noé. Pero la actitud de Noé es legible por sí misma y no hay ningún conflicto con él. Lo mismo que, esta es Juliana Iriar, un tipo de abstracción muy radical también, que si bien se basa en ciertas geometrías, puede generar cierta inquietud, aunque seguramente menos que otra de las piezas que hemos mostrado antes, ¿no? Machiot, que era muy, quizás, también ríspido en algún momento cuando estaba perteneciendo al campo de la nueva figuración, que fue como la última gran ruptura del arte moderno argentino, pintaba así en esa época, y de repente pinta así ahora. Y para mucha gente, Machiot se ha afeado y está pintando en contra de su propia pintura.
¿Qué querría decir esto? El propio artista necesita quebrar los propios límites que su gran estilo construyó, él mismo, con su gran estilo, construyó, lo mismo que lo hizo consagratorio y lo mismo que le dio una entidad, necesita ser quebrado sin saltearse del todo su entidad, pero yendo un poco en contra de los propios estamentos estéticos. Ahora, al espectador acostumbrado a este macho, quizá le cuesta entender a este macho. Yo tengo galeristas, amigos, que piensan que este macho es un macho descalabrado, pobre en relación al gran macho. ¿Y por qué? Lo mismo que esta es Deborah Pruden, ya terminamos. Deborah Pruden pertenece a este tipo de abstracción rústica y, uno diría, como minimal, ¿no? Es decir, una pintura que está basada en aquello que la abstracción clásica, si se me permite el oxímoron, había dejado de lado, que es cierta rusticidad, cierta primariedad geométrica. Bueno, esta primariedad se le propone al espectador con una categoría de lenguaje. Entonces, es difícil que nos garantice algo, Débora, excepto su propia estética, ¿no? Se nos propone fuertemente. Frente a esa proposición fuerte, tenemos que tener una especie de certeza autogenerada que no es universal, ni definitiva, ni trascendente, pero es simplemente una conexión relacionada con todo esto que hemos dicho, pero en movimiento y también un poco siendo amos de aquello que nos parece que es lo que está sucediendo, que es alguna conexión. O bien, por ejemplo, Valeria Maggi, otra pintora joven o de mediana edad contemporánea, o Jazmín López, que también uno diría, es un cuadro muy grande, esto es un papel, es un cuadro grande, ¿no? Muy bien, ¿qué pinta Jazmín López o qué pinta Valeria? Pintan como el ABC de una geometría, y de una geometría ni siquiera, digamos, arquitectónicamente rigurosa, blanda, ¿no? Es como si fuera casi un dibujo infantil, como se solía decir en una época y todavía probablemente se diga, esto lo podría hacer mi hijo de 2 años, ¿no? Bien, como una manera, digamos, de buscarle una lógica de oposición, como diciendo, no me vendan que esto es pintura artística, aunque sea totalmente radical, demasiado radical esto, porque esto es un garabato de un chico de 2 años. Muy bien, no es un garabato de un chico de 2 años, es una pintura, mal que nos pese, digamos, ¿no? Ahora, no tenemos por qué sentirnos sometidos a esta arquitectura categórica cada vez que vamos a comprar arte, digamos, ¿no? En fin, bueno, son 8:18. Íbamos a hacer preguntas en el medio, pero nos dominó la... Sí, no te quise interrumpir porque la verdad que las preguntas se iban respondiendo a medida que ibas hablando, entonces algunas era como que se respondían automáticamente. Lo último que estabas diciendo, la verdad que me llamó la atención, esto de escucharse a uno mismo cuando se enfrenta a una obra y que esa reacción no genere un prejuicio, sino como realmente incorporarlo y a partir de esa experiencia ver qué es lo que pasa. Por ahí, o sea, no estás obligado a que te guste, pero hay algo que te generó, hay algo que te movió por dentro, hay como una situación que es la experiencia artística también. Sí. Y también un sucede, poco sí. las mil miradas que puede llegar a tener una obra y las distintas reacciones y lo que puede querer decir para cada persona una obra que es exactamente la misma, la multiplicidad de miradas. Sí, porque además creo que cuando vos decís querer decir, precisamente eso se puede interpretar como si hubiera un significado, ¿no? La idea del significado es peligrosa, es saludable en un punto, porque ¿por qué no buscarle un significado en sentido intelectual? Porque uno puede tener inquietudes intelectuales cuando compra una obra. ¿Por qué no? Tampoco es cuestión de construir el espectador ingenuo que tiene que sentir solamente. No, yo no creo en esa especie de aristocracia del sentimiento, ¿no? Donde si vos sentís, ya está. No, yo digo el fenómeno, que puede incluir un ingrediente intelectual, pero un ingrediente intelectual que no es necesariamente afirmativo ni que establece una respuesta. Lo intelectual es un interrogante también. Uno puede convivir con el interrogante sin respuesta y comprar una obra con la que establece alguna conexión, sin que esa conexión signifique
que sea diferente a algo interrogativo. ¿Qué es una interrogación? ¿Por qué no comprar una interrogación? No estamos comprando un auto, ni estamos comprando un traje, ni un vestido, ni un calefón. Estamos comprando algo que no pertenece a la lógica de los objetos mundanos, aunque parezca que sí. Lo mundano es el mercado de arte, no el arte. El arte es mundano porque es una actividad del hombre, pero no se incorpora tan sencillamente a la mundaneidad. Sigue siendo raro. Esta pieza de Jazmín o cualquier otra, más allá de que estemos acostumbrados, es raro esto. ¿Por qué se le ocurre a un tipo pintar esto? ¿Por qué el mundo tiene incorporado en su relación de los objetos reales este tipo de cuadro? Muy bien, ya eso es raro. Lo tenemos completamente naturalizado, pero pensemos que eso ya es raro. Entonces, no le pidamos, no consideremos que lo intelectual es una condición imprescindible de resolución del enigma. No, convivamos con cierta cualidad enigmática que puede tener aquello que, ni siquiera digo que nos guste, porque después lo del gusto también empieza como el gusto persecuto, ¿no? Mi gusto tiene que estar alimentado por alguna lógica o algún saber. No, no necesariamente. Puedo examinar por qué me gustan las cosas, pero no estoy todo el tiempo, cuando voy a una feria de arte, no estoy reformulando mi gusto cada paso que doy. No. Sí, hoy justo, creo que se cortó un poquito. Hoy justo leí una frase o un comentario que hizo Jasper Jones, un artista estadounidense de 87 años, que bueno, pues por ahí muchos lo conocen, pero bueno, los que no lo conocen, es un artista estadounidense muy importante, y justamente lo que decía era, él es una persona que no le gusta explicar su trabajo, y se niega constantemente y evade y evita esa situación de tener que explicar su obra, y durante mucho tiempo lo pudo hacer, y decía que de todos los textos que habían escrito sobre su trabajo, el que más le gustaba era uno que estaba escrito en japonés, porque no podía entender absolutamente nada de lo que decía. Entonces me parece que también eso, ¿viste? Como el no entender también puede funcionar, a veces no va por ese lado. Podés entender y una vez que lo entendés puede gustarte, y también puede no gustarte. O sea, la pregunta de la charla, ¿no? Como, ¿por qué debería gustarme lo que no entiendo? Pero perdóname, está Sí. bien, pero hay que diferenciar el modo en que un artista lee un texto sobre arte y cómo lo lee el espectador. Sí, No para establecer sí. una categoría. Son dos maneras de leer distintas. Porque Sí. el artista puede ironizar perfectamente sobre los lenguajes textuales que rodean su obra, y mucho más siendo un artista famoso, ¿no? Es decir, él puede darse el lujo de decir, sí, mira, cuando yo no entiendo es cuando más entiendo, ¿no? Yuyo dice a veces, cuando me lo explican no lo entiendo, cuando no me lo explican lo entiendo, ¿no? O bien cuando Picasso dijo algo que por ahí es una fábula o no, pero vale la pena, cuando Picasso, alguien se supone que le preguntó, que le pidió que le explicara su pintura, y Picasso dijo, si yo se lo explico, usted va a entender la explicación y no la pintura. Y me parece que eso, falso o no, es bastante clave, ¿no? Entonces, cuando yo digo conexión, quiero decir, hay un fenómeno que se establece que no entre el espectador y la pieza, que no siempre es tan taxativo y homogéneo, es heterogéneo. Puede haber una mezcla de fascinación, de interrogante y de rechazo, y esa mezcla puede ser el motor para comprar o para no comprar, digamos, ¿no? Pero no es que si se dan ciertas condiciones, seguramente el espectador compra, y si no se dan, no. Es muy heterogéneo, y hay un problema de proporciones y dimensiones, ¿no? ¿Cuánto influye el contexto? El cierto saber, entre comillas, que podría dar alguna lectura previa o algún contexto de feria, ¿no? Digo, si de repente Arte Va se inaugura y hay una literatura sobre Arte Va en los medios, el espectador va con cierto grado de cognición acerca de qué territorio está atravesando, ¿no? Y Arte Va tiene una lógica territorial que también implica una lógica de lectura. Entonces, por ejemplo, eso lo digo a favor de una lectura, vamos a decir, proactiva de Arte Va, pero también está la lectura inhibitoria. Recuerdo que en algún momento, no digo ahora, pero en algún momento, cuando se hizo de algún modo más radical cierta irrupción de artistas jóvenes contemporáneos, Arte Va dejó de tener el barrio joven como un espacio cerrado, no hace mucho, hace 2 o 3 años, y de algún modo Arte Va se barrio jovenizó, ¿no? Entonces hubo más radicalidad y mucho más experimentalidad en muchos stands de Arte Va,
que han una radicalidad, una experimentalidad o un tipo de arte más ecléctico, heterogéneo, que estaba metido en el barrio joven. Muy bien. Probablemente la mitad de los espectadores, o un gran porcentaje, y no sé si es una estadística, es una intuición, salen diciendo, che, esto no me convencen de que esto es arte, esta es la feria de arte. Y además porque creo también, y quizá concluyendo, ¿no? Creo que nosotros estamos rodeados de un tipo de imagen representativa. Todas las imágenes que nos rodean, en las redes, en las plataformas, y en muchísimos niveles de proyección y de productividad de la imagen es representativa y tiene una lógica legible, una lógica de contenido claro. A ese espectador cuyo metabolismo está más bien acostumbrado a una legibilidad de un tipo de iconografía, de contenido claro, se le propone un arte muy radicalizado. Entonces, no está entrenado, porque está más rodeado de una contextualización o de una legibilidad de imagen que después no encuentra en el arte contemporáneo en un gran porcentaje, digamos. Sí. ¿Hay algunas preguntas? Perdón, sí, acá tenemos alguna. Es una pregunta de Andrea Frigerio, que bueno, si nos está escuchando, la vamos a poner audio también a ella si quiere hacerla personalmente. Pero pregunta, bueno, ¿cuál fue el primer cuadro que te gustó y que compraste, Eduardo? Y si te gustó la película Mi obra maestra de Duprat Con, que bueno, que por supuesto ella actuó y actuó increíblemente bien. Esa es la pregunta de Andrea. Bueno, te voy a decir, ¿cómo te va, Andrea? ¿Qué tal? Gracias por haber participado. El primer cuadro que compré, mirá qué buena pregunta. Yo no compré ningún cuadro hasta el año 2011 o 2012 y lo compré en el barrio joven de Artebá y se lo compré a Delfina Burs, a quien acabo de mostrar en uno de los pasajes, y se lo compré a la galería de ¿cómo se llamaba? Por Dios, ya me voy a acordar. Una galería que estaba en Barracas, Botier, Alejandro Botier, Che Botier se llamaba. Sí. Y después, sí vi mi obra maestra, y la película, yo tengo algunos reparos como conceptuales con la película, pero me gustó la película. Bueno, además, viste, es difícil, digo, pusieron los cuadros míos porque, viste, justo estaba exponiendo en el Fortabat y filmaron ahí una situación, que es donde estás vos, si no me acuerdo mal, así que, viste, me pone un poco, me pones en un brete, pero, digo, aparte, de verdad me gustó, pero discutiría algunas cosas de la película. Porque claro, uno lo ve como desde el lado, desde el backstage, ¿no? No desde el espectador ingenuo, ¿no? Pero creo que sí es interesante esto, porque creo que la película de algún modo propone un tipo de artista que está en el imaginario del espectador. Quizá más en el imaginario del espectador que en la realidad, ¿no? Un modelo de artista que quizás el arte contemporáneo ya no cobija tanto, ¿no? Es decir, y me parece que Duprat y también los Duprat están preocupados con eso, ¿no? Yo creo que están preocupados por el conflicto que hay entre las ideas sobre los artistas y cómo son los artistas en el mundo real, ¿no? Entonces me parece que sus películas de un modo u otro proponen ese contraste, ¿no? El artista según nos imaginamos cómo es y el choque con la realidad, digamos, ¿no? Bueno, y acá hay otra pregunta, Eduardo, que es, ¿qué y quién es el que pone el precio a las obras de arte moderno? Bueno, no, justamente el precio se construye, es decir, pero no se construye arbitrariamente. Lo que pasa es que el arte es más complicado porque no es un auto que tiene componentes y que el precio se va construyendo con estadios físicos y, digamos, cosas más tangibles, ¿no? El precio del arte es intangible, pero no tan intangible porque depende también de la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, para no hablar de los grandes, del mercado más fastuoso, de los grandes mercados de arte, hablando del mercado local, digamos, el galerista tradicionalmente es la persona que construye la cotización del artista porque es el lugar donde el artista es visto, ¿no? Por supuesto que ahora el galerista, el rol de galerista está bastante devaluado o está como retirado del primer plano de la escena porque aparecieron otros actores en el campo del arte, como los curadores que valorizan y jerarquizan y categorizan al artista, entonces indirectamente uno podría pensar que construyen cotización, y están también emprendimientos o ideas como la de Diderot, que son parte del mercado actual del arte, ¿no es cierto? Entonces, todos son factores de legitimación
que disputan el escenario de legitimación que antes, hace 20 años, vamos a decir, año más, año menos, pero era casi patrimonio exclusivo del galerista. Ahora, lo que me parece que hay que descartar es la idea de que el galerista es una especie de corpúsculo que se pone en el medio del espectador y del artista, ¿no? Como que el galerista infla la cotización porque tiene que sacar de ahí su tajada. Yo creo que eso no es cierto. Yo personalmente, y voy a hablar de mi experiencia para no hacerlo tan universal, mi cotización se fue construida por mi trabajo con un galerista. No hubiera podido construir una cotización sostenida si no hubiera trabajado con un galerista. Y creo que eso le pasa a muchos artistas que trabajan con galeristas. El galerista, de un modo u otro, va construyendo cotización sensatamente, ¿no? Tampoco es cuestión de que inventa cotizaciones porque uno vendió bien y entonces al día el artista va a decir toma. No, me parece que hay que establecer una cotización de acuerdo a la oferta y demanda, pero no creyendo que la demanda, aún por mínima que sea, ya garantiza para nada. Me parece que hay que ser armónico y además hay que leer el mercado. El mercado se construye, pero también se lee. Es de ida y vuelta la cuestión. Ahora, yo, resumiendo para ir a la pregunta, yo creo que sí, el artista, digamos, la cotización no es artificial, ni es un invento, ni es una especulación gratuita de un momento dado que a un señor afiebrado se le ocurre, ¿no? Ha sido construida. Ahora bien, hablo de mí, de mi propia experiencia, yo tengo 68 años y empecé a exponer en el 76. El artista joven, yo creo que le competen estas generales de la ley, pero se encuentra con un escenario más rico en oferta de plataformas, aparentemente mejor en el sentido de la visibilidad, pero muy complejo y muy disputado y muy complicado por la disputa, porque hay muchísimos artistas y todos disputan el mismo espacio y todos disputan el mismo campo bastante escaso en Argentina de la oferta y la demanda. Eduardo, hay una pregunta, bueno, hay varias preguntas en realidad. Recién, Julián nos preguntó cuáles te parecen los artistas como pintores que son como más relevantes en la escena actual. Y después de los que están en Diderot, ¿cuáles serían como los que a vos más te gustan o interesan? Bueno, los que puse hoy, de los de Diderot, puse los que me parecían, pueden interesarme más o menos, pero me parece que son como, tienen una entidad, una identidad fuerte y categórica, ¿no? Cintia Cohen, Adrián Paiva, Juliana Iriart, Sofía Mastay, que la puse en la línea Piensa, Delfina Burs me parece que es una artista, es decir, yo soy un artista de la generación de los 70, Marcia Joar me parece una pintora extraordinaria y categórica, no significa que ahora esté en la primera línea de ponderación masiva, no importa esto para nada. Sí, no es que tenga que estar en la escena principal. Y después, bueno, yo tengo... No, claro. Bueno, la verdad que hay muchos. Me gusta mucho Juan Andrés Videla, que son amigos, pero son compañeros de ruta, pero claro, voy a hablar de amigos míos cercanos, porque yo voy a decir algo muy personal. No me puedo hacer amigo de gente cuya pintura no me guste. Justo acá ideas, Juanastica, los pondría. Acá Vero pregunta, en realidad dice que no sabe por qué le gusta lo que le gusta, pero es interesante ratificar que no se necesita tener un porqué, sino que puede ser un sentir o una conexión, que por ahí también tiene que ver un poco lo que decís vos, si no me gusta su pintura no soy amigo, es como te conectás desde un lado muy personal con el arte. Pero no podría nunca hablar sinceramente, podría decir, no un amigo de alguien a que tuviera que disputarle decisiones estéticas. Tengo que sentirme afín también a cierta... Es seria la cuestión estética, digamos, no es que uno elige una formita porque le gusta... No, hay como una decisión fuerte.
pero no, pero yendo a la pregunta que es, perdón, ¿cómo era? Perdón, la primera parte de la pregunta. No, en realidad fue, Que me acabas de más que hacer. una pregunta, es una afirmación como de lo Sí. que le pasa a una de las personas Sí. que nos escribió, que es, dice, yo no sé por qué me gusta lo que me gusta, pero es interesante ratificar que no se necesita tener un porqué, puede ser un sentir, una conexión. Sí, un sentir, una conexión, y también te diría que a lo mejor uno puede empezar a preguntarse por qué, pero no como un factor de decisión, sino como un factor de reflexión, porque si uno compra una pieza de arte, no solo la compra para adornar una pared o para sentirse bien por tenerla, es porque nos generó una interrogación. Ese no saber que no hace falta, ese saber que no hace falta, esa conexión que se establece y ese sentir puede no excluir posteriormente una relación intelectual. Porque el arte también tiene que ver con el campo intelectual, pero aunque no sea en el momento de su adquisición. Entonces, parte de la relación con esa pieza que adquirimos tiene que ver con el intelecto. Es como que no se incorpora a lo mejor tan naturalmente y se convierte en un objeto perfectamente ubicable en el orden de los objetos cotidianos que nos rodean. El arte es raro como objeto, no es un objeto común, no es como cualquier otro objeto. Si nosotros tenemos en cuenta eso, de algún modo empezamos a percibir que el modo intelectual en que lo estamos captando no es el mismo modo en que captamos cualquier otro objeto que nos rodea. Aunque los cuadros de repente se incorporan al ambiente, ponele, y se anonimizan, ¿no? Ya están incorporados, ¿no? A la escenografía. Muy bien, pero uno bien puede convivir interrogativamente, aunque no sea esa interrogación categórica en el momento de comprar, ¿no? A ver, acá estoy viendo, a mí me gustaría saber qué arte te gusta a vos de lo que mostraste. Sí. Entiendo que es una pregunta muy personal. Bueno, está bien, no, me gusta bastante todo. No me gusta Kunz, te voy a decir lo que no me gusta más bien. No me gusta Kunz, pero no me gusta, pero no por razones morales, porque guarda que también está la moral de que Kunz es un artificial y es un especulador. No, yo no creo en esa moral de condenarlo a Kunz. No, es estética la cuestión, ¿eh? No me gusta la estética de Kunz. Y vamos a decir, qué sé yo, no me acuerdo ahora, pero no, en general lo que mostré, bueno, no me gusta, eso me gusta mucho Valentina Lerner. En otra pintura que no mostré hoy, mostré la que me genera a mí más interrogación también, y me pareció un buen ejemplo de una pintura terminal, que es un gesto que ella tiene muy fuertemente, pero no me gusta tanto esa pintura. Del mismo modo que me gusta menos alguna obra, no me gusta tanto Jasmine Stewart, me gusta más Deborah Pruden, pero claro. Eso es ahora, no es un problema de juicio de valor, y ahí hay otro tema, ¿no? Yo trato de no establecer juicios de valor categóricos, porque al menos en mi ponderación de los artistas, ¿no? Para nada, no, me parece que el juicio de valor a mí no me sirve mucho, ¿no? Porque el gusto no necesariamente, justamente el gusto es más arbitrario que el valor. Y además hoy por hoy el campo valorativo es horizontal en el arte contemporáneo. Los juicios de valor, que tenían mucha radicalidad en los 70, no existen más. Para decirlo en términos de los que están en contra del escenario contemporáneo, todo vale. Y yo no lo digo como enjuiciando esto, es un fenómeno. Hay una valoración horizontal. Los que establecen las divisiones son los curadores, que establecen la divisoria del campo, pero el curador elige para sí lo que considera que es una determinada cualidad para su discurso, pero para su discurso, ¿no? Entonces divide el campo, pero el campo es amplísimo, mucho más amplio que cuando nosotros empezamos. Cuando nosotros empezamos, yo podía tener un maestro que me dijera, esto es una porquería, Eduardo. Ahora no se puede decir eso. Vamos a ver. Bueno. Eduardo y Steffi, les hago una consulta que me parece que a muchos le pasa con esta situación de ¿qué opinás vos o qué le dirías a los que por ahí tienen como la barrera, este miedo como a equivocarse, ¿no? Sobre todo cuando son artistas jóvenes, emergentes o de carrera media, esta sensación de, bueno, por ahí prefiero no avanzar porque tengo miedo a equivocarme en la compra. ¿Qué opinás vos respecto de eso?
Bueno, pero ahí depende, ahí depende de ponderaciones que se incorporan a la decisión y que no se pueden responder según el valor de la pieza, porque uno toma decisiones por muchas razones, o no las toma por muchas razones. Es decir, tomar o no la decisión no depende de que alguien te diga esto vale o no vale, porque, como decíamos antes, siempre en términos de lenguajes y del arte, no hay quien tiene razón y no tiene razón. Son las decisiones que toma el individuo, tanto el artista como como el comprador. Son soberanos los dos. Eso hay que entenderlo, aunque parezca altisonante decir soberano. Entonces, la duda es soberana. No, la respuesta no es soberana, porque no existe la respuesta. Es decir, tenés que tomar la decisión de comprar aún con la duda, porque si no la tomás por la duda, no te lo resuelve nadie eso. Es decir, uno puede tomar la decisión de no comprar por muchas razones. La menos importante es la duda. Puede ser razones de economía, de no estar de todo convencido porque es un poco cara la pieza, o porque no conseguís el precio que te parece, o porque la duda te hace dudar del valor. Pero no hay manera de que esa duda sobre el valor, de que esa pregunta sobre el valor, se te conteste a partir de que alguien te resuelva la duda. Nadie te va a decir al oído, no te equivocás. Nadie sabe en el fondo, excepto el saber del contexto donde vos podés haber leído algo sobre el artista, que te ayuda a decidirte porque te parece que eso que acabas de leer o lo que te dijo alguien te ayuda a tomar la decisión. Pero eso es puede ser artificial porque en el fondo nadie sabe. Yo no sé, yo lo digo por mi propia obra, yo no sé si lo que yo hago va a valer lo que vale hoy o va a multiplicar su valor dentro de 10 años. No lo sé ni lo sabe nadie. No lo sé ni lo sabe nadie, de verdad. Quien diga que lo sabe, él puede hablar de buena fe, pero está actuando con una expresión de deseos o cierta lógica, vamos a decir, institucional, que permitiría presumir que si yo tengo un cuadro en un museo que hoy vale tanto, podría valer más dentro de 10 años. No lo sé, porque hay muchos ejemplos de arte argentino, de pintores muy cotizados en los 60, que se consiguen en Banco Municipal por migajas. Y nadie lo hubiera previsto hace 30, 40 años. Está lleno de ejemplos. Entonces, hay que ir cauto, ¿no? Pero veo algunas preguntas más acá. Por ejemplo, ¿cómo se explica que las instituciones del arte le den legibilidad a este tipo de arte? ¿Por qué vale la fortuna que vale? Bueno, pero ahí está el punto, ¿no? Las instituciones de arte no actúan ni de buena ni de mala, es decir, no actúan de mala fe. Son instituciones del arte alimentadas por discursos que componen la escena artística y la concepción de los modos artísticos que responden a una época. Sucede que en nuestra época se hizo más crítica la cuestión de la valoración, porque no hay más categorías valorativas verticales, en el sentido de decir el buen arte o el mal arte. Son categorías que se toman parcialmente, muy válidas, pero son parcialmente. Entonces, lo que es acá la pregunta de Angie Brown dice la legibilidad es más horizontal ahora, ¿no? Ahora, todo el tiempo, en todas las épocas, hubo personas que de buena fe dijeron, ¿por qué se da valor a esto? Pasó con Duchamp, pasó con Picasso, pasó con un montón de artistas que generaron una gran radicalidad y que fueron intragables, digamos, durante mucho tiempo. Pero otra cosa más que hay que tener en cuenta, esta no es una época de vanguardias. No hay vanguardias en el sentido de las vanguardias tradicionales, que eran rupturistas y se explicaban por sí mismas. Entonces la vanguardia era, por definición, rupturista, iconoclasta y de algún modo incomprensible, incognoscible. Como no hay vanguardias, ya no importa tanto el escenario de avanzada de determinada estética, de determinado lenguaje, porque todo de algún modo es una estética más o menos, no digo de avanzada, pero una estética de ruptura, y todo es más bien se propone una legibilidad per se. Nunca como hoy el arte fue como una especie de, y perdónenme la expresión un poco brutal y gratuita, un crucigrama autodefinido. Esto es arte porque yo digo que lo es. Soy artista porque digo que lo soy. Nunca como antes. Nunca como antes. Después dice, se imagina un arte va niños, me dice alguien. Es interesante.
¿Cuál fue Va el una lugar? pregunta, un arte va niños. Bueno, no estaría mal. No, no un arte va, no, podría haber una sección, pero este, es raro eso porque arte va es una feria, ¿no? Entonces, si es una feria, todo lo que sería de filosófico y de pedagógico o de, digamos, de interesante en un arte va niños, estaría muy suscrito a la cuestión de la feria. En una bienal uno podría pensar que hubiera un sector niños para la bienal, ¿no? Porque me parece que la bienal establece un escenario menos dominado por ciertas lógicas del mercado, ¿no? Como una feria de arte. Que Arte va se comporta como una bienal, pero es una feria, digamos, ¿no? Los galeristas tienen que vender, entonces su elección, además de que el comité de Arte va se mete bastante en las decisiones de los galeristas, el galerista tiene que vender. Entonces, sí, se podría pensar, siempre y cuando no se convierte en un pelotero, ¿viste? En una especie de arte va para niños para dejar a los chicos, así uno recorre tranquilo la feria, digamos, ¿no? Pero hay una cosa que dice acá, Carolina Torres, me dice, mensaje, no pregunta, no deja de sorprenderme, Eduardo, cómo las personas no dejan de pensar en la lógica capitalista del producto y la compra y no se dejan llevar por la apreciación y la lógica del placer artístico. Sí, bueno, pero estamos en una charla que se propuso frente a un dilema que se pone en escena en el sentido de el intercambio de bienes que son simbólicos, artísticos, pero también son materiales, ¿no? Y el interrogante de Diderot tiene que ver también con las inhibiciones para el comprador de arte, no solo para el degustador de arte ni para el espectador de arte. Es decir, el comprador es un rol peculiar del degustador. No todos los que degustan arte compran ni quieren comprar, pero estamos hablando de una condición peculiar. Pero a su vez, la apreciación y la lógica del placer artístico no se dan de cabeza con la lógica capitalista, porque hay una economía del placer también, y una economía de la apreciación. Hay una plusvalía del placer, hay que tener margen para disfrutar del arte, y hay que tener margen para la captación de la circulación de las obras artísticas. Entonces, la lógica capitalista también es una lógica simbólica, no solamente una lógica productiva y física. La lógica capitalista está en la manera libidinal, digamos, en que un espectador se acerca a la obra de arte y el deseo es también un producto de la plusvalía, de la capacidad económica, simbólica que tiene un espectador para desear una obra. Así que no hay tanta diferencia entre la lógica capitalista material y la lógica capitalista simbólica. Eduardo, bueno, creo que ya están casi todas las preguntas. Por Sí. ahí podemos como... Perdón, Sí. dice, bueno, sí, alguien dice cómo cree que será el No, futuro no, del no, acá hay arte. otra. Perdón, sí, acá hay otra pregunta. ¿Cómo crees que será el futuro del arte? Nos preguntan. Bueno, Difícil pregunta. no, pero mira, no, pero fíjate, vamos a pensarlo retroactivamente. Esa pregunta se pudo haber hecho durante siglo tras siglo. Y siempre las preguntas se contestan no proactivamente, sino revisando lo que pasó. El arte tuvo tanto futuro como quizás pronóstico de desaparición, no digo de la actividad humana, pero como de quizás pudieron establecerse muchas hipótesis sobre el arte. Y fíjate como lo que yo decía antes, que quizás es una hipótesis mía aventurada, pero que se puede discutir acerca del rol del arte hoy por hoy. Entonces uno diría, bueno, en la medida en que los grandes universales que de algún modo construyeron un imaginario posible del mundo y del hombre para el futuro, están cuestionados o devaluados o en situación muy crítica, y el arte adquirió una capacidad, digamos, de respuesta o al menos de expectativa humanista o de discurso de integración humana muy amplio, digamos, más allá de las crisis y de las diferencias, uno podría pensar que va a seguir teniendo ese rol. Pero me parece que el problema del futuro es el problema del futuro del mundo, no del futuro del arte, y más aún en este contexto, ¿no? Hoy, en el contexto de la pandemia, donde todos tratamos de pensar
saludablemente y de una manera casi sanitaria también en el futuro, me parece que lo que se impone es pensar en el presente. Creo que lo que yo creo es que el futuro del arte depende de la construcción que hagamos en el presente. No es un futuro que nos está esperando. Es un futuro que en el arte, al menos para hablar concretamente del arte, me parece que es un futuro que se construye en el presente en una interrelación, en una nueva interrogación, en todo caso, que se formulen todos los actores que están definiendo el escenario hoy. Bueno. A ver. Hay dos más, ¿no? Ahí en preguntas y respuestas a lo último, Steffi. Ah, sí, ¿querés quedarte sobre un plano? Ah, mirá qué bien. Dice alguien, ¿crees que el arte sobre un plano como el dibujo y la pintura están quedando relegados frente a la gran cantidad de estímulos que recibimos y que da pie? Sí, bueno, no relegados, pero está, bueno, claro, la disputa de la tridimensión, la disputa de los formatos es integral y completamente masiva y enciclopédica y sinfónica, ¿no? Hay millones de formatos, digamos, experienciales, performáticos, de mezcla de escuelas, teatral con expresión física en un escenario de abstracción tridimensional, en fin. Es decir, el dibujo y la pintura y las llamadas disciplinas tradicionales como la escultura y el grabado casi son melancólicas hoy, de acuerdo a cómo se consideraban, por ejemplo, en los 50, ¿no? Cuando yo empecé en Bellas Artes, en el 69, teníamos dibujo, escultura, pintura y grabado. Aunque se sigue persistiendo un poco hoy ese tipo de nomenclatura, cualquier nomenclatura tiene que contemplar el borramiento de los límites. De manera que, acá decís, Michel Fassi dice, la gran cantidad de estímulos. Efectivamente, estímulos y escuelas y formatos y herramientas que han borroneado los límites, ¿no? Me parece que eso es también parte del horizonte, ¿no? De la gran horizontalidad, que la diferencia de formatos y de proposiciones también ha descuajeringado un poco cierta ponderación, digamos, ¿no? Entonces uno está como arrollado por la gran diversidad de formatos y no hay tiempo ni siquiera todavía de ponderarlo, de establecer una hipótesis de nomenclatura. Ni siquiera sé si hace falta, no importa, ¿no? Después Andrés Celaya dice algo que es importante, me parece también. Dice, ¿cuál sería tu posición, me pregunta, frente a la enseñanza del arte en un momento en el que todo vale? Eso está muy bien preguntado. Porque yo no puedo decir más, o mejor dicho, nadie viene a aprender dibujo. La gente viene a dibujar. Y eso te lo dice todo. Yo no puedo, ni quiero, no puedo ni quiero ponerme en el maestro, no puedo decirle a alguien que esto está mal. Tengo que decirle qué está pasando con eso y qué podría pasar. Porque si digo está mal, inmediatamente quiebro el nuevo contrato, que es el fenómeno, el contrato del fenómeno, no del juicio. La pedagogía hoy es fenoménica. Hay que convivir con el fenómeno y ser lo más claro posible en conducir a la persona a la mayor fidelidad posible de acuerdo al síntoma, perdónenme la expresión, que se detecta en lo que hace. Es como si yo dijera, detectar qué quiere hacer y qué no puede hacer todavía. Claro, ¿con qué está llegando esa persona, ¿no? Muchas veces es con qué viene. Sí, pero bueno, pero depende un poco del discurso. Lo que no hay que hacer es confiar en el discurso. Lo que me dice la persona no. Lo que me dice verbalmente es parte de la psicología o de la relación personal, que siempre es importante porque hay una transferencia de un modo u otro. Y hay un a priori. Si alguien viene a estudiar conmigo, hay una especie de a priori, ¿no? Pero yo tengo que ser más lector de lo que veo en el papel inmediatamente, ¿eh? De lo que me dice la persona o de lo que yo creería que es una cierta probidad de lenguaje, ¿no? No, yo veo el trabajo que traen o lo que hacen, lo que hace esa persona, trato de ver cuál es el rumbo que quiere tomar y me parece, y cuáles son los síntomas, que me parece una palabra, dado que estamos acostumbrados a hablar de curaduría y de clínica, ¿por qué no hablar de síntoma, no? Si se me permite. ¿Cuál es el síntoma que en ese aparato gráfico o en ese lenguaje aparece? ¿Cuál es el rumbo hipotético? ¿Cuál es el meandro que parece erróneo o ciego? Y también desbaratar
temores y prejuicios, ¿no? Porque también la persona que viene a un determinado lenguaje tiene preconceptos, prejuicios y resquemores. Y me parece que hay que trabajar con el error. Yo trabajo fuertísimamente con el error como algo que tiene que ser parte del campo, ¿no? El error se transforma en, no en acierto, pero adquiere un rumbo en el campo mismo, no fuera de campo. Lo cual no pasaba antes, ¿no? Digamos, si alguna ventaja tiene esta especie de multivaloración, es que te ha hecho revisar el concepto de error en el sentido pedagógico, no en el sentido valorativo. Eduardo. Sí. No, yo creo que bueno, ya llegando a las 9, por ahí sería bueno, si podemos hacer como esta contestación final de la pregunta de la charla, ¿no? Con respecto Bueno, a, finalmente, ¿cuál sería tu conclusión de esta pregunta de por qué debería gustarme lo que no entiendo? Y bueno, y agradecer. por supuesto, está bien. Yo digo, como un poco se desarrolló en toda la charla, para resumir, la pregunta está, ahora que ya hablamos, vamos a descoyuntarla la pregunta. No sé, me gusta o no me gusta, va a suceder. Puedo tener mayor o menor data o mayor o menor acompañamiento de ese gusto con determinadas cualidades o elementos, ¿no es cierto? Ahora, no, claramente el gusto funciona y opera, no tanto el entendimiento, porque el entendimiento implica un saber. Entonces, en todo caso, el gusto o el disgusto es un fenómeno. El entendimiento es un trabajo posible. Pero no, la pirámide no puede invertirse y empezar por el entendimiento, porque ahí estamos perdidos. Porque entonces sí habría que constituir un saber. Y me parece que no se trata de eso. En todo caso, eso es posterior. Entonces, ¿qué tendría que ser primero? Como decíamos antes, una actitud que de algún modo me acompaña en ese contacto inicial, donde se va a abrir un campo de interrogación, pero la cuestión es que ese campo de interrogación no se va a cerrar con mi decisión. Ni el campo de interrogación va a estar compuesto de una guía que me diga si tengo o no que comprar el arte, ¿no? Es decir, puedo ponderar las razones por las cuales compraría o no, que son siempre pragmáticas y, yo diría, perfectamente atendibles coyunturalmente. No son absolutas, no pueden ser absolutas en términos de valoración. Ahora bien, el gusto es lo que es. Yo les propongo no tengan un gusto paranoico. Tengan el gusto que tengan. Y en todo caso, cerciórense en todo lo que quieran cerciorarse frente a una hipótesis de accesibilidad a la obra. Pero no crean que todo aquello de los cuales se cercioran les va a dar una garantía. Digo, no se trata de acertar o no aceptar. Sean amos de la pequeña decisión. Si no compran, no compren por razones puramente pragmáticas, no por absolutos. No existen los absolutos. Aún, no solo en el término de valoración, no existen los absolutos en términos de la constitución de un espectador posible. Traten de ser hedonistas, es decir, del gusto y del placer, también de comprar aquello que no necesariamente acompaña ese placer con una inteligibilidad, con una comprensión y con una razón preclara de que están comprando una pieza artística. No, digo, más allá de que está garantizado eso por el contexto en que lo compran, por la nomenclatura de la plataforma en la que la están comprando, la duda posiblemente la duda no se les quite, pero la duda no es el factor de primera interrogación. La duda convive con decisiones. La decisión no concluye la duda. Es parte del asunto. Entonces es cuestión de convivencia, no de manual del comprador infalible. Perfecto, muy bueno.
Steffi. Bueno, podríamos ir cerrando. Sería entonces agradecerte, Eduardo, gracias por liberarnos a todos liberarnos de la esclavitud, como muy bien dijiste, y permitirnos Aramos de nuestras Yo propias quiero agradecerles a ustedes, decisiones. quiero mencionarlas a las tres, Steffi Agost, Lucrecia Cornejo y Angie Brown, gracias por todo y por el cobijo y por haberme convocado con la generosidad que lo hicieron. Un placer, Eduardo, escucharte. La verdad que Gracias muchísimas a todos los que estuvieron. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Buen fin de semana y los dejamos con una música para empezar el fin de semana bien arriba. ¿Mm? Gracias a todos por participar.